Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de hoy, nuestra reunión virtual. Y si Dios quiere, nuestra última reunión. Esperemos que el próximo domingo estemos ya con todos ustedes y que ustedes también puedan estar ahí con nosotros celebrando el Día del Señor. Pues vamos a continuar con nuestro cuarto mandamiento. Acuérdate del Día del Señor. Entonces estamos viendo el cuarto mandamiento, habíamos platicado anteriormente, es uno de los mandamientos más complicados, más polémicos dentro de la iglesia cristiana. Muchas iglesias tienen posturas muy diferentes, pero esta polémica ha suscitado solamente en los últimos años, no ha sido una polémica de toda la existencia de la iglesia cristiana, sino en los últimos tiempos se levantó esta polémica. Pero si nosotros estudiamos, como ya hemos visto los primeros 3 domingos atrás, vimos los 3 versículos en especial que nos hablan del origen, el propósito del Día del Señor. Y yo creo que si hemos entendido el origen de este día, creo yo que muchas de nuestras dudas, muchas de las cuestiones que a veces nosotros tenemos en nuestras vidas se van a resolver, van a clarificarse. Entonces continuaremos con nuestro cuarto mandamiento. ¿Qué le parece si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8? Éxodo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy importante dentro de este cuarto mandamiento, como les dije, que es un tema que ha sido muy cuestionado, polémico, muy en especial con aquellos que dicen que la ley ya ha quedado abrogada, los antinominianos. Pero algo que debemos de poner mucha atención en este cuarto mandamiento es que este mandamiento está dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Y esto es muy importante enfatizar porque este mandamiento no es cualquier mandamiento. Dios dio muchas ordenanzas, muchos estatutos. Dentro del Antiguo Testamento hay muchos mandamientos, pero solamente el decálogo tiene un trato especial. El decálogo son los 10 mandamientos que Dios pronunció y habló en el monte Sinaí con fenómenos físicos, en donde el monte humeaba, había estruendos, se cimbraba el monte, y solamente estos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, escritos en tablas de piedras. Ningún otro mandamiento de tantos que existen en el Antiguo Testamento Dios enfatizó, porque este decálogo, estos 10 mandamientos en el cual fueron escritos en 2 tablas de piedras por el dedo de Dios, es que nos hablan de la moralidad de Dios. Este es el extracto, el resumen de todos los mandamientos. A final de cuentas, estos 10 mandamientos, el decálogo habla de lo que es Dios, de lo que es la moralidad de Dios. Y obviamente si hablamos de la moralidad de Dios, no podemos hacer un lado. Entonces, el decálogo tiene un trato especial. Dios mandó que las dos tablas de piedra fueron metidas en el arca del testimonio para que quedaran como ejemplos. Ningún otro mandamiento tuvo ese trato especial por parte de Dios, y por lo tanto, para mí en lo personal, yo considero que el cuarto mandamiento es un mandamiento vigente, que no lo podemos desaparecer nomás porque no nos gusta o porque lo hemos malentendido. Por eso hemos estado enseñando
pasando ya con hoy sería la cuarta enseñanza, Rosy. Sería la cuarta enseñanza del cuarto mandamiento. Entonces vamos a orar para continuar. Lo que vamos a ver esta mañana es regresar a Éxodo, capítulo 20, para explicar en sí lo que contiene este mandamiento. ¿Qué es lo que nos enseña Éxodo 20, empezando desde el versículo 8 del cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que estipula? ¿Qué es lo que dice el Señor que nosotros debemos de hacer en este cuarto mandamiento? Padre, esta mañana te doy gracias, te exalto, te glorifico, Padre, y que podamos recibir, Señor, tu alimento, el buen alimento que solamente tú nos puedes dar para nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros, como conformamos esta mañana el cuerpo tuyo, Señor, tu iglesia, Señor, podamos gozarnos, podamos estar atentos para recibir, Señor, tu enseñanza a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que todos los días necesitamos aprender y ser enseñados por ti, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, para ser enseñables. Danos ese corazón, Padre, en el cual tengamos hambre y sed de ti, Señor. Que a través de esta plática, Señor, a través de este tema, Señor, tú puedas seguir resolviendo dudas, preguntas, Señor, en cuestión de este cuarto mandamiento, Señor. Te doy gracias, Padre, esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Uno de los más grandes cumplidos que tú le puedes hacer a una persona que tú amas es decirle, yo siempre tengo tiempo para ti. Yo considero que esa es una de las más grandes demostraciones de amor y de consideración que nosotros le podemos decirle a alguien que amamos. Cuando no le dedicamos tiempos a las personas que están cerca de nosotros, cuando no le dedicamos tiempo a nuestras relaciones, a nuestras amistades, obviamente con el tiempo se van a deteriorar. Con el tiempo esa relación se puede destruir. Por eso es muy importante dedicarle tiempo a los seres que nosotros amamos. Yo estoy seguro, si usted es una persona que no le dedica tiempo a los seres que usted ama, seguramente las relaciones no van a estar bien. Decir que amamos a alguien, decir que nosotros nos interesa a alguien, de alguna manera lo debemos demostrar con nuestro tiempo. Cuando ellos están en tiempos difíciles, tenemos que estar con ellos. Cuando la persona está enferma o está en el hospital, es cuando nosotros demostramos verdaderamente con hechos que estamos con esas personas. Cuando las personas están pasando momentos críticos en sus vidas, tiempos difíciles, cuando estamos ahí, cuando estamos cerca de esas personas, en realidad cuando mostramos cuánto amamos a esas personas. Pero esto, mis hermanos, se vuelve más crítico cuando no le dedicamos tiempo a Dios. Es por ello que el primer mandamiento que cada cristiano debemos de cumplir es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El ejercicio del amor requiere tiempo. El que dice que ama a Dios debe dedicarle tiempo. No existe una persona que se diga cristiana y que diga amar a Dios si no pasa tiempo con Dios. Una muestra de nuestro amor a Dios es que le dedicamos tiempo a Dios. Y es precisamente lo que nos habla el cuarto mandamiento, a dedicarle tiempo a nuestro Dios. Eso es lo que nos habla el cuarto mandamiento, que necesitamos tiempo para Dios. Ahora, este tiempo que le dedicamos a Dios no es nuestro corazón o nuestro criterio quien dice cómo es que debemos de amar a Dios. No es nuestro corazón en especial cómo es que nosotros debemos amar a Dios. Porque este amor a Dios no es una experiencia mística, no es algo solamente de sentimientos,
experiencias personales, como mucha gente dice, sino en realidad el amor a Dios es algo más objetivo, es algo más tangible, es algo más palpable. Si nosotros decimos que amamos a Dios porque tenemos experiencias religiosas, porque sentimos cosas cuando vamos y adoramos al Señor, a final de cuentas, ese amor debe ser algo objetivo. Por ejemplo, dice Juan en el capítulo 5, versículo 2, hasta el versículo 3, primero de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? ¿Cómo sabemos que alguien en realidad le dedica tiempo a Dios, le importan las cosas de Dios? Porque una persona es fiel a la iglesia, será porque una persona tiene experiencias con sentimientos, porque es una persona que cuando está ahí, supuestamente en la presencia del Señor, está llorando. Es una persona que dice que ama a Dios. En realidad, cuando la Biblia enseña que alguien ama a Dios, es algo objetivo. ¿Y cómo lo demostramos? Porque guardamos sus mandamientos. Guardamos. El que no guarda sus mandamientos, en realidad no ama a Dios. Entonces, por eso los primeros 4 mandamientos del Decálogo están dedicados a describir las acciones que Dios espera de sus criaturas. ¿Cómo es que nosotros debemos de amar a Dios? Entonces, ahorita ya vamos hasta el 4º mandamiento. Y desde que empezamos con el primero, estos primeros 4 solamente establecen cómo Dios espera de sus criaturas, cómo es que nosotros debemos de amar a Dios. Y el 4º mandamiento es una de las maneras en que Dios espera en que nosotros amemos a Dios. Entonces, las primeras 3 semanas de los 3 domingos pasados le dedicamos a contemplar el día del Señor tal y como fue originalmente diseñado por Dios, y establecimos 3 pasajes de la Biblia. Hoy solamente veremos el contenido del 4º mandamiento tal y como aparece en Éxodo 20. Entonces, Éxodo 20 empieza desde el versículo 8, el 4º mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra que introduce el 4º mandamiento es acuérdate del día de reposo. Entonces, Dios introduce el 4º mandamiento con un llamado de atención. Nos dice entonces, acuérdate del día de reposo. Esta palabra, acuérdate del día de reposo, tiene la idea de no olvidar cuán importante es este día. Es una exhortación para poner el cuidado que requiere este día. Entonces, cuando comienza este 4º mandamiento, acuérdate del día del Señor, en realidad es una exhortación para poner atención sobre ese día. Entonces, nunca, de acuerdo a este mandamiento, nunca trates de arreglar tus asuntos cotidianos y personales en ese día. Dios nos ha concedido 6 días para hacer nuestras obras. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, nuestros pendientes, nuestros trabajos, si tenemos que hacer negocios, si tenemos que tratar con nuestras relaciones, con nuestras amistades, si nos gusta hacer el deporte, Dios nos concede 6 días. No 1 ni 2, 6 días para hacer todo lo que tengamos que hacer. Muy en especial si se trata de nuestros trabajos. Pero hay un día en especial que lo debemos de dedicar para cultivar nuestro amor a Dios. Entonces, mis hermanos, como dije anteriormente, es verdad que todos los días debemos de buscar a Dios. Porque el 4º mandamiento no está diciendo que el lunes o el jueves o el viernes no debemos de buscar a Dios. En realidad, todos los días debemos de buscar a Dios.
todos los días debemos de sacar tiempo para estar con Él. Pero hay un problema entre semana, que tenemos quehaceres, tenemos afanes, tenemos que hacer relaciones con nuestras demás personas, asuntos personales o inclusive tiempos de recreación que necesitamos para fortalecer nuestras vidas, para poder hacer ejercicio. Y todas estas labores que tenemos entre semana muchas veces perjudican nuestro tiempo con Dios. Por eso Dios designa un día en donde cesemos de nuestras obras, cesemos de nuestros trabajos cotidianos, de nuestros asuntos personales, para que lo podamos dedicar en exclusiva a Dios. Es como decir, ¿todos los días hacemos comida? Sí, todos los días hacemos comida, todos los días tenemos que comer, pero a veces hay días especiales en donde hacemos comida especial para momentos especiales, para ocasiones que son diferentes a los demás días. Es decir, todos los días debemos de buscar a Dios. Sí, todos los días, con todas nuestras fuerzas, debemos de buscar a Dios. Pero hay un día en especial en donde Dios no quiere que tengamos ningún distractor, nada que impida y que nos enfoquemos, que nada que nos haga distractores en nuestras vidas, para que un día en especial en la semana lo dediquemos en exclusivo para buscar a Dios. Entonces, la palabra acuérdate te debe llevar a planificar tu vida para celebrar el día del Señor. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, acuérdate del día del Señor, también es una manera en que nosotros tenemos que planificar nuestra semana para que cuando llegue el séptimo día no tengamos ningún impedimento para servir al Señor. Esto es muy importante. No es el hecho de hacer un trabajo el día de descanso o el día del Señor. No es que hacer un trabajo cotidiano en sí sea pecado. Mis hermanos, quiero que entendamos eso. Cuando el Señor nos está diciendo que cesemos de nuestras obras para dedicar solo al Señor, no es que Dios esté diciendo que el trabajo en sí sea pecado, o como he dicho anteriormente, que no es el tiempo para ir a la playa. Ir a la playa no es pecado. ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que nosotros querramos hacer cualquier otra actividad que es lícita entre semana y no le dediquemos tiempo al Señor. El problema, no como lo enseñaban los judíos, que si cargábamos algo, que si hacíamos algo, que si hacíamos una obra benéfica era pecado porque estábamos haciendo trabajo. En realidad, las obras, el cesar de nuestros trabajos, en realidad es un mandamiento secundario al cuarto mandamiento. El cesar de nuestras obras está subordinada al mandamiento principal, que es dedicarle tiempo al Señor. Entonces se vuelve un problema, o se vuelve que le estamos faltando a Dios, o se vuelve pecado, no en sí el que hagamos un trabajo, sino que no se lo dediquemos al Señor. Es muy importante señalar esto. No es que si nosotros el día de descanso, el día que le debemos dedicar al Señor, no es que no podamos hacer nada, sino más bien es que no tengamos la actitud de dedicárselo al Señor. Entonces, si alguien quiere estudiar para hacer un examen, y si la persona en realidad ama a Dios, entonces esta persona querrá guardar el séptimo día para dedicárselo al Señor, y entonces va a planear, va a planificar el estudiante de no estudiar el domingo. Y entonces él va a tratar de resolver su tiempo entre semana para estudiar, para su examen. No estamos diciendo que la escuela o que los exámenes no sean importantes, pero si una persona quiere dedicarle exclusivamente el tiempo al Señor, entonces va a organizar su tiempo y no va a tratar de estudiar el domingo. Y no, vuelvo a repetir, porque estudiar el domingo sea pecado, sino que tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer ese día para el Señor.
La pregunta no es qué es lo que no debemos hacer, porque seguramente muchas personas preguntarán o me preguntarán, oye, y entonces, ¿qué no está permitido hacer el día del Señor? En realidad esa no debe ser la pregunta, no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación y el enfoque que nosotros le debemos dedicar al día del Señor es qué es lo que sí debemos hacer. Y lo que sí debemos hacer es enfocar nuestra atención, nuestra adoración a Dios para dedicárselo un día para Él. Si nosotros entendemos lo que tenemos que hacer y nos enfocamos en la esencia del mandamiento, entonces no vamos a estar preocupados por lo que no debemos hacer, porque en realidad ese día se lo vamos a dedicar con Dios. Ahora, obviamente, este mandamiento se vuelve un problema para una persona que no quiere estar con Dios. Ese ya es un problema no del cuarto mandamiento, ya es un problema de fondo, ya es un problema existencial de la vida de la persona. Si una persona no ha sido cambiada, no ha sido regenerada, obviamente no va a querer pasar un tiempo con Dios. Y no solamente el día de descanso, cualquier otro día. Y más si el Señor nos pone que cesemos de nuestras obras y que nos enfoquemos un día en especial, un día de los 7 días a la semana, para estar con Él. Obviamente una persona que no ha sido cambiada, que no ha sido regenerada, no va a querer pasar tiempo con Dios. Entonces, no es un problema del cuarto mandamiento, sino es un problema del corazón. Es el pecado que no quiere estar con Dios. Es nuestra condición. Y a veces los cristianos verdaderos que han sido regenerados, a veces el problema de pasar tiempo con Dios es porque a veces no estamos bien con Dios. Porque nuestras vidas en realidad están cojeando. Nuestra vida espiritual no está bien. Pero cuando alguien en verdad ama a Dios, siempre querrá estar con Dios. Y más cuando se trata de un día en donde nos deshacemos de todos los distractores para enfocarnos en Él. Entonces, debemos de enseñar a nuestros hijos cuáles deben ser las prioridades en sus vidas y que no son intercambiables. Nosotros desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos que el séptimo día es el día del Señor. Y que ese día no es negociable, no es intercambiable, sino que debemos dedicarlo al Señor. Obviamente a veces nuestros hijos, de momento, no es que les salga de corazón, pero ese es el ejemplo que debemos de ponerlo, porque ahí dentro del mandamiento es que debemos de guardar el día, dice, tú, tus hijos, tus hijas, el extranjero, todos cuantos habiten en nuestra casa, dice, deben de guardar el día del Señor. Entonces es nuestro deber enseñar a la familia, enseñar a nuestros hijos y cuanta persona viva en nuestra casa a dedicarle ese tiempo al Señor. Y que obviamente a veces vamos a pasar tiempo instruyendo a la familia, a nuestros hijos, a enfocarnos en ese día. No es que de repente nazca de corazón hacerlo como los demás mandamientos. El problema no es el cuarto mandamiento, sino los 10 mandamientos. Cuando una persona en realidad no está enfocada en las cosas del Señor, aún el 10º mandamiento que dice que no debemos de desear la mujer de nuestro prójimo, ni su ganado, ni su burro, ni nada cuanto sea de la otra persona. Cuán difícil es cuando no estamos con Dios no desear las cosas, no ser personas codiciosas. Pero aun cuando luchamos con ese mandamiento, no quiere decir que el mandamiento debe de ser abrogado porque es difícil, ¿no? De la misma manera, aún el cuarto mandamiento, aun cuando la gente no quisiera estar el día en la iglesia adorando y celebrando al Señor, y a lo mejor le gustaría estar en la playa, es porque en realidad tiene un problema en su corazón. Es un problema de pecado dentro de su vida y que Dios necesita arreglar esa situación. Ahora, vayamos al contenido del cuarto mandamiento. ¿Qué es lo que nos manda el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, primero,
nos manda de una manera soberana cómo es que debemos de dividir nuestra semana. Éxodo 20, versículo 9 y versículo 10. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Lo que el Señor está estableciendo, versículo 9 y versículo 10, es que tenemos 6 días de la semana para hacer nuestras labores, para el desempeño de nuestra vida aquí en la tierra. Dios nos da 6 días para hacer nuestras obras, para desempeñarnos con todo lo cotidiano, con todo lo que tenemos que hacer para subsistir. Dios está consciente que necesitamos trabajar, pero el séptimo día debemos de apartarlo para el Señor. Ahora, observen, y esto es muy importante en lo que estamos leyendo. Noten que el mandamiento no determina cuándo comienza los 6 días de trabajo ni cuándo termina. El mandamiento solamente nos está diciendo 6 días para hacer nuestros trabajos cotidianos, 6 días para hacer nuestras labores y el séptimo para dedicárselo al Señor. A lo largo de 19 siglos de la iglesia cristiana, nunca fue cuestionado el día del Señor que fuera el domingo. No encontramos en la historia ningún cuestionamiento que la iglesia celebrara el séptimo día, el domingo. Fue hace 2 siglos atrás cuando surge una secta y cuestionó este día. Pero por muchos siglos la iglesia guardó el séptimo día, el domingo, y nunca fue cuestionado, sino este problema surge en realidad hace 2 siglos atrás. Entonces, el cuarto mandamiento, lo único que dice es que la vida se debe dividir en 2 porciones de tiempo. 6 días para hacer nuestras obras y 1 para dedicárselo al Señor. Entonces, el hecho de que en el Antiguo Testamento se realizara en un día y en el Nuevo Testamento otro día no atenta en contra de la esencia del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento solamente nos dice cómo debemos de dividir nuestra semana. Repito, 6 días para trabajar y 1 día para dedicárselo al Señor. Entonces, el cuarto mandamiento no expresa un día específico para guardar el día del Señor. Entonces, lo que quiero dejar establecido en esto que estoy hablando es que el cambio del día del sábado a domingo no afecta la existencia del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento nunca especifica cuándo se comienza esos 6 días y cuándo termina. Lo importante es que entendamos el principio de este mandamiento. Solamente hay que dividir nuestra semana en 2 porciones de tiempo. Eso hay que entenderlo. 6 días para trabajar y 1 día para dedicárselo al Señor. En la cultura judía, los judíos se contaban los días de caída de sol a caída de sol. Ellos lo guardaban el sábado, así fue guardado en el Antiguo Testamento. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde empezaba el día de descanso y el sábado hasta las 6 de la tarde terminaba el día del Señor. Pero ahora nosotros contamos los días muy diferente como los judíos. Nuestros días se cuentan de medianoche a medianoche. De medianoche empieza el día y a la otra medianoche del siguiente día es el siguiente día. Si nosotros fuéramos rigurosos y legalistas y quisiéramos guardar los días como lo hacían los judíos, de la caída de sol a caída de sol, inclusive hay países en donde pueden pasar meses o inclusive hasta medio año en donde no se pone el sol. Hay países en donde 6 meses hay sol y 6 meses hay noche. Entonces no se podrían contar los días como lo cuentan los judíos. Lo importante de este cuarto mandamiento es que entendamos el principio, cómo Dios divide nuestra semana para que nosotros lo podamos
cumplir. Bueno, ya más adelante nosotros hablaremos más específicamente por qué la iglesia cristiana de nuestros días cambió del sábado al domingo, pero en esencia no se está quebrantando el cuarto mandamiento, porque Dios nunca especifica en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 10 o 11, cuál es el día en donde se debe de comenzar. Nunca lo dice. Ahora veamos qué es lo que debemos hacer en el día de reposo. El aspecto positivo de este mandamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como dije hace rato, por lo general, cuando hablamos de las cosas, cuando hablamos del cuarto mandamiento, casi la mayoría de la gente piensa en qué es lo que no debemos hacer. ¿Y por qué pensamos esto? Por las controversias que Jesús tuvo con los fariseos. Porque los fariseos fue un pueblo en donde enfatizó mucho, en donde elevaron tradiciones y mandamientos de hombres que Dios no estipuló, que Dios no declaró, y que los elevaron a rangos de mandamientos sagrados que debía de cumplir el pueblo de Israel, cuando en realidad no provienen de Dios. Entonces no debemos estar pensando qué es lo que no debemos de hacer, sino enfocarnos en qué es lo que el Señor nos pide que hagamos en ese día. Entonces, lo primero que encontramos en el cuarto mandamiento es una orden positiva. Leemos Éxodo 20, versículo 8 una vez más. Acuérdate del día de reposo. O sea, cuando digo un mandamiento positivo, estoy diciendo que no aparece un no, una prohibición. Si ustedes se fijan, del versículo 8 al versículo 11 no hay ningún no. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No hay ninguna restricción. No hay un mandamiento negativo en donde nos diga qué es lo que no tenemos que hacer. Simplemente es un mandamiento positivo en lo que sí debemos de hacer. Entonces, el énfasis del mandamiento recae, si ustedes observan, en 3 palabras claves. ¿Cuáles son estas 3 palabras claves? La palabra día, la palabra reposo y la palabra santo. Estas 3 palabras conforman el esqueleto y el armazón del cuarto mandamiento. Primero, trata de un día. Observen bien, dice un día. No está hablando de unas horas, de unas cuantas horas. Es un día que le debemos dedicar a Dios, a la iglesia. Le dedicamos en especial a interés a nuestras devociones privadas, sin obstáculos que enfrentamos el resto de la semana. Esto es muy importante. El día del Señor no solamente trata de ir los domingos a la iglesia. En el caso nuestro, nosotros comenzamos 9 de la mañana, cuando tenemos nuestros servicios normales en la iglesia, y venimos terminando como a las 11 y media. Entonces termina nuestra reunión y nos regresamos a nuestras casas. Lo que yo quiero que entendamos de este cuarto mandamiento es que dice, es un día. Es un día. Todo el domingo es el día del Señor. Entonces, todo el domingo tenemos que estar enfocados en guardar y observar ese día. Ahora, yo no estoy hablando de restricciones. Cada quien, Dios pone en nuestro corazón cómo vamos a dividir ese día para dedicárselos al Señor. Y en realidad hay tantas maneras y tantas formas de poder guardar ese día después aún de haber ido a la iglesia. Para orar, para hacer nuestro devocional, para convivir con nuestra familia. También es un tiempo en donde podemos convivir con nuestros hermanos. Podemos invitar a nuestros hermanos a nuestras casas para convivir y hablar de cosas que edifiquen nuestras vidas. Hablar de cosas en donde nosotros podemos ser bendiciones a tantas personas. Podemos ir a otras casas y visitarlas.
Hay tantas cosas, pero todo el día debe ser enfocado en que es un día en donde guardamos para el Señor. Es un día en donde podemos ver prédicas en nuestras casas, podemos enseñarles a nuestros hijos de la prédica que vimos en el domingo, podemos llegar a casa y podemos enseñar. Es que no se trata de prohibiciones, sino se trata de que cada uno de nosotros nos enfoquemos y planeemos ese día para dedicárselo al Señor. Y obviamente habrá cosas que Dios ponga en específico y en especial interés en tu vida, de cosas que tú deberías de cesar, que no estorben para celebrar ese día. Y cada quien, Dios en especial, pondrá cosas muy en específico que en realidad nos desvían de ese día, que no son de bendición, que no contribuyen a nuestro crecimiento de nuestra vida espiritual. Y Dios te pondrá en específico en aquellas cosas que tú debes de guardar. Entonces, es un día de reposo, pero no de inactividad. Este es un día santo. Cuando la Biblia dice que Dios reposó, solo estaba diciendo que Dios terminó de su obra creadora, pero Dios siempre ha estado activo. Dice Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nadie debe pensar que debemos de pasar la mayor parte haciendo nada. Muchos creen que cuando decimos día de reposo, es un día de poner una hamaca en nuestro patio, abajo de un árbol. Entonces, como no debemos hacer nada, o como lo enseñaron los fariseos, que no debemos de hacer ninguna carga, nada pesado, entonces debemos estar quietos. Entonces ponemos nuestra hamaca ahí en un árbol y entonces debemos de cesar todas las cosas porque el Señor nos dice que debemos de reposar. Eso no está enseñando, eso mucha gente tiene esa idea. No es un día para holgazanear, no es un día de flojera, no es un día para ir a la iglesia, irnos a dormir a la iglesia en la presencia del Señor, estar dormidos. Estamos equivocados si alguien piensa que es un día de flojera. No, cuando dice la Biblia que es un día de reposo, es un día en donde debemos de cesar en nuestras obras cotidianas, muy en especial de nuestros trabajos. Pero no es un día de inactividad en donde nos pasemos todo el día en la cama no haciendo nada. Ese es un error, tener esa idea del día de reposo. Entonces, Dios condena la pereza no solamente el domingo, todos los días de la semana Dios lo condena. Si tú utilizas el día de reposo para holgazanear, entonces estás profanando el día del Señor. Entonces hay que entender eso. No es un día de inactividad, es un día para dedicárselo a nuestro Dios. Ahora, por otro lado, porque tampoco hay que irnos al extremo, por otro lado, no debemos pasar por alto que se trata también de un día de reposo de nuestros trabajos laborales. De nuestros trabajos laborales. Es decir, no solamente es un día santo para dedicárselo a Dios, sino también está pensado para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Quien no guarda el día de reposo no solamente está atentando contra la gloria de Dios, soberana que diseñó ese día para adorarlo, sino contra nuestra propia vida. El hombre necesita un día de descanso. Entonces, indirectamente este mandamiento también Dios quiere que el hombre cese de sus labores porque es muy importante que el hombre descanse de su trabajo. Ya hemos visto, la historia ha demostrado que cuando el hombre no tiene día de trabajo, día de descanso, no rinde igual. El hombre tiende a deprimirse. El hombre necesita cesar de sus trabajos cotidianos y tener un tiempo especial para estar en la presencia del Señor. Ese día es cuando nosotros recobramos fuerzas. ¿Y por qué recobramos fuerzas? Porque no solamente la recobramos de hacer nuestras labores cotidianas, sino también es un día en donde Dios nos da nuestras fuerzas espirituales para enfrentarnos
el día de la semana, porque es difícil enfrentar los días de la semana, pero se vuelve más fácil cuando ese día se lo dedicamos a Dios y nos llenamos de Él, nos fortalecemos. Es un día de fortaleza espiritual y también es un día de fortaleza física, porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Entonces Dios hizo ese día también para beneficiar al hombre, no para ser esclavo de ese día. Entonces, ¿habrá cosas que tendremos que hacer el día del Señor? Sí. Creo yo que no debemos de caer en el legalismo, pero la idea es que no tengamos ningún impedimento para poderlo dedicar al Señor. La semana que viene hablaremos un poquito más sobre cómo guardar esos días y cómo habrá algunas cosas que sí tendremos que hacer. A veces habrá cosas que no podemos dejar de hacerlo porque ese día se van a presentar situaciones y aunque es el día del Señor, son legales. En realidad, si en nuestro corazón no es romper ese día y se presentan cosas improvistas, en realidad no rompemos con ese día, pero ya lo explicaré la próxima semana. En conclusión, con todo esto de lo que hemos dicho, el cuarto mandamiento, ya para terminar, nos enseña que debemos de apartar un día de cada 7 para dedicárselo a adorar a Dios y al cuidado de nuestras almas y al reposo de nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, el cuarto mandamiento, si ustedes se fijan, no hay un no. No es complicado. Como dije anteriormente, lo complicamos cuando tenemos un problema en nuestro corazón. Cuando en realidad la persona no ama a Dios. Y cuando alguien no ama a Dios, no va a querer dedicarle tiempo a Dios. Entonces, lo que complica este día es el pecado que mora en nuestras vidas. Dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis hermanos, todos los días lidiamos con el pecado, lidiamos con la carne que no quiere sujetarse a las cosas de Dios, no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. La carne no quisiera ni siquiera ir a la iglesia, quedarse en la casa, ver películas, dedicarle tiempo a otras cosas, pero no a Dios. Pero es la carne. Pero aquel que ha sido transformado por Dios ya no está sujeto bajo el yugo del pecado. Aunque seguimos lidiando con las tentaciones del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y nuestro espíritu, nuestro corazón, sí quiere pasar tiempo con Dios, quiere pasar ese tiempo con nuestro Dios, quiere adorarlo, quiere exaltarlo. Y en verdad, una persona que ama a Dios no tendrá ningún impedimento para celebrar ese día. Entonces, tenemos que planificar nuestro tiempo para que ese día lo dediquemos en exclusiva a nuestro Dios. Hermano, evita las cosas innecesarias que no contribuyen a ese propósito en el día del Señor. Hermanos, se requiere tiempo para amar a nuestro Dios. Si tú amas a Dios, entonces debes de guardar ese día. Tú amarás el día del domingo, el día de celebración, porque tú amas a Dios. Entonces, guardar el día del Señor no es guardar un día para hacer un sacrificio, hacer méritos o dejar de hacer ciertas cosas que nos gustan como un sacrificio a Dios. No, mis hermanos, esa no es la idea del cuarto mandamiento. En realidad, si tú crees que guardar el día del Señor es hacer un sacrificio y que Dios tiene que ver tu corazón porque te estás esforzando para no hacer cosas que a ti te gustan y que entonces solamente tú estás diciendo, mira Dios, el sacrificio que yo estoy haciendo este día domingo, mira, estoy dejando de hacer ciertas cosas que a mí me gustan y mira, veme Señor, que yo sí te amo porque en realidad estoy haciendo un gran sacrificio. Esa no es la idea del cuarto mandamiento.
En realidad, guardar el día del Señor no debe ser ningún sacrificio, porque si tú amas a Dios, tú querrás tener tiempo para Dios. Por eso Dios designó un día en especial para que cesemos de nuestras labores y entonces nos enfoquemos a Él para amarlo, para adorarlo, para estar con nuestros hermanos y celebrar todos juntos el día del Señor. Pero eso solo sucede de alguien que en verdad ama a Dios. No es ningún sacrificio guardar este día si alguien ama a Dios. Si para ti es un sacrificio, en realidad debes de examinar tu corazón, debes de examinar si en realidad has nacido de nuevo, porque ninguna persona que no ha nacido de nuevo querrá pasar un día estar con el Señor. Entonces, este cuarto mandamiento nos enseña y nos enfoca solamente a dividir la semana en 2 porciones de tiempo. 6 días para dedicarlo a nuestras labores personales, a nuestras labores cotidianas, las cosas que tienen que ver para nuestra sobrevivencia, las cosas de este mundo, pero un día en especial para dedicárselo a nuestro Dios. Próximo domingo continuaremos con la esencia de este cuarto mandamiento de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, 9, 10. La siguiente semana seguiremos hablando de este cuarto mandamiento y nos hemos pasado ya varias semanas hablando de este cuarto mandamiento, porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos escuchando este tema no nos habían enseñado cómo es que debemos de guardar el día del Señor, que en realidad no se abroga. Ya tendremos tiempo otros domingos de hablar cómo es que el Señor habló de este cuarto mandamiento y que Jesús tuvo un énfasis muy especial en resaltar este mandamiento a pesar de que los judíos distorsionaron este día. Por eso cuando hablamos del cuarto mandamiento y lo pensamos como lo pensaban los fariseos, en realidad sentimos un rechazo, sentimos un reproche, pero en realidad, como dice el Salmo 82 me parece, si tú retrajeres tu pie de este día y lo llamares agradable al Señor, si te deleitaras, Señor, como un día agradable, entonces dice, Dios te bendecirá. En realidad debe ser un día agradable, dedicarle ese día a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Señor, enséñanos, danos conocimiento, danos luz sobre este mandamiento, Señor. Que entendamos la esencia, Señor, de lo que tú quieres que hagamos. Para que nosotros, Señor, lo podamos cumplir. Para que nosotros lo hagamos con gozo, con alegría, Señor. No permita, Señor, que las malas enseñanzas, las malas ideas, las filosofías contrarias, las doctrinas, Señor, que se oponen a este cuarto mandamiento, Señor, destruyan, Señor, y lo veamos, Señor, como algo gravoso, como algo difícil, como algo complicado, como un sacrificio, cuando en realidad, Señor, debe ser un gozo, debe ser un deleite, Señor. ¿Quién no querrá estar contigo? Al menos que no te conozca, al menos que tú no hayas cambiado su corazón. Por eso, Señor, esta mañana te pido muy en especial en aquellos, Señor, que han despreciado, que se han olvidado, Señor, que no le han dado importancia a este mandamiento, que no han tomado, Señor, como hoy en día la iglesia celebra el día domingo, como el día del Señor, Padre, para dedicártelo a ti, Señor. Que de ninguna manera, Señor, debe de representar un sacrificio, Señor, que algo que nos debe de costar, sino es algo, Señor, que lo hacemos porque te amamos, Señor. Que esta mañana, Señor, analicemos cada uno de nosotros cómo está nuestra relación contigo, cómo es que dedicamos este día, Señor, nuestro tiempo a pasarla contigo, Señor. Que podamos cambiar, Señor. Perdónanos
si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos considerado este día como un día simple, como un día común, Señor. No quitamos, Señor, el dedo del renglón, Señor. Todos los días debemos de buscarte, Señor. No hay un día en donde no debamos de buscarte. Pero hay un día en especial, no por nosotros, Señor, sino es porque tú así lo has querido. Hay un día, Señor, en donde tú quieres que cesemos de nuestras obras y que solamente lo dediquemos para ti, Señor. Y para nosotros es un placer, es un gozo poderlo hacer, Señor. Gracias te doy, Padre, por este día. Gracias te doy por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues yo espero que todas estas pláticas, todas estas enseñanzas, como a mí me ha servido, aun cuando yo estoy impartiendo esta enseñanza, déjenme decirles que para mí ha ido transformando, cambiando la manera de ver el Día del Señor. Si para mí antes estar en la iglesia era un gozo, olvídense. Para mí esto ha acrecentado, ha valorado. Ahora lo quiero dedicar de una manera más especial, dedicárselo cada vez que nos congreguemos, y yo espero que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, podamos estar a las 9 de la mañana ya en la iglesia, ya en vivo, a celebrar el Día del Señor y que lo podamos hacer con gozo y con alegría. Mis hermanos, que Dios nos los bendiga y si Dios quiere, nos veremos próximo domingo ya en la iglesia de la vida. Que tengan un bonito fin de semana.